Eduardo Antonio Parra es uno de los cuentistas mexicanos más notables. Rulfo y Revueltas le corren por la sangre. Su prosa es poderosa y precisa, masticable, tocable, recordable. El manejo maestro del género le ha valido varios premios, como el Antonin Artaud, el Radio France Internacional, el Efrén Hernández. Pertenece a los autores de la literatura del norte, porque como ha vivido en Monterrey, Ciudad Juárez, conoce del desierto, conoce de esas ciudades del norte y de la herida o tajo que es la frontera, ahí donde los personajes habitan con sus sueños y desesperanzas. Esos personajes están en los cuentos de Eduardo Antonio Parra. También ha visitado la novela Nostalgia de la Sombra, El Rostro de Piedra. Vamos a conversar con él aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Acompáñenos. Amigos, estamos en Palabra de Autor y agradezco siempre la presencia y el cariño de Mónica Lavín. Carlos, qué gusto que nos acompañen. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la Eduardo invitación. Antonio Parra, querido amigo, gran escritor. Es muy pesada la carga de decir que eres un heredero directo de Rulfo y de Revueltas, Ya. pero lo eres, indudablemente. Tienes esta contundencia, este peso. ¿Cómo logras condensar, cómo te metes en la cabeza de los personajes para que sean, ¡pum!, de golpe y porrazo el cuento? Bueno, mira, no sé, yo creo que desde que empezaba a escribir ese fue el ejercicio de imaginación más importante, ¿no? O sea, trazar la historia, trazar la escena y todo lo que se tiene que hacer alrededor, pero lo más importante era ver qué sienten los personajes, qué piensan, qué es lo que hacen, o preguntarme yo mismo qué haría si yo estuviera en su lugar, ¿no? Ponerte en los zapatos de ellos. Digamos que fue quizá al principio difícil, pero ya después se vuelve como un ejercicio un poco más cotidianos, no fácil, pero más cotidianos, digamos. Empieza uno a ponerse en el pellejo de los personajes, sean hombres, sean mujeres, sean ancianos, sean niños, sea lo que sea, y tratar de imaginar o de recordar lo que podríamos hacer nosotros en una situación semejante. Esa es la idea, digo, no sé si hay un método, simplemente como que de repente pues ya estás ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay un talento, o sea, hay un talento, hay una capacidad de hacerlo. Yo me acuerdo desde que leí Los Límites de la Noche, Ajá. yo me volví lectora de Eduardo Antonio Parra, ya siempre quiero leer sus cuentos, me seducen y me gusta estos registros múltiples, ¿no? Ajá. No te hacen, o sea, Rulfo y Revueltas podría sonar a encasillarse. Exactamente, Pero creo que es no. un tono y es un manejo, Exacto, es tu ahí viene manejo el del giro, la lenguaje, vuelta ¿no? de tuerca. Sí. ¿No? Digo, porque hay cuento urbano y hay cuento rural, ¿no? Claro, sí. Y bueno, por ejemplo, lo que te digo, de meterte en la piel de una mujer o meterte en la piel de un niño o de un anciano, también a mí me ha servido como que de variedad para buscar más registros, para buscar otras historias distintas y otros puntos de vista, ¿no? Y siempre va a haber personajes dispuestos y siempre va a haber puntos de vista nuevos para poder contar historias, ¿no? Y tú eres alguien que le gustan los retos, seguramente, porque Sí. de repente en una antología en Cal y Arena está este cuento, estos cuentos eróticos, está un cuento fantástico, digo fantástico de sensacional, Ajá. que ocurre en una funeraria. Sí, sí, ¿Crees, sí, sí. nació para este tema, provocado por el tema? Bueno, me cargaron un texto erótico, entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué lado le damos la vuelta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver el erotismo de una nueva manera o desde un punto de vista que sea un poco inédito? Digo, el erotismo es lo menos original que hay en la literatura, yo creo, o cualquier cosa, ¿sí? Siempre son puros lugares comunes, entonces tienes que buscarle por un lado. Y bueno, dije, bueno, en una funeraria, ¿por qué no? En cualquier espacio puede ocurrir. Y fíjate que hay algo de las dos Helenas de Fuentes, ¿no? Siento que es la Sí. madre, que es mucho más interesante que la hija, Sí. ¿no? Que es Sí, muy sí, sí. estructurada y cada una representa Sí. dos asuntos, dos mujeres o dos formas de estar, ¿no? Exacto, y además, bueno, también la cuestión del adulterio es mucho menos común que uno engañe a su mujer con su suegra. Sí. Lo tienen que leer. En Desterrados, que es tu Sí, libro más reciente. es el libro más reciente, sí. Ahí lo pueden leer junto con una serie, bueno, varios cuentos con personajes fascinantes, distintos. ¿Por qué Desterrados?
Porque a la hora que estábamos armando el libro, yo tenía otro título, fíjate, pero Marcelo Uribe, el editor, me dijo, oye, yo los estaba leyendo y veo que todos tus personajes están desterrados de su lugar de origen, Sí. están desterrados de la sociedad, están desterrados de sí mismos, están desterrados de un montón de cosas, de la economía, del sistema, de lo que sea, ¿no? Dice, ¿por qué no pensamos por ese lado el título? Le dije, pues ya lo dijiste, ¿no? Ya está. Y me gustó una sola palabra y sí los engloba de alguna manera todos, son 15 relatos y Y todos quedan y el desterrados. primer relato me parece que es fundamental, sí, para dar esta base al dicho de la influencia rulfiana, Sí, no solamente en el manejo del lenguaje, en la construcción de los personajes, sino en la temática. El primer cuento de Desterrados es un muchacho que va a la frontera norte sí. a buscar a un padre mítico, perdido, mitológico, pero tiene un asunto bíblico, Ya. una epopeya extraordinaria del devenir de este muchacho. Sí, fíjate, es un cuento para mí raro de los que he escrito, ¿no? Porque es un cuento de los pocos cuentos donde no hay una historia que empiece y que termina, que cierre contundentemente, sino se queda como en suspenso. A la hora que lo estaba escribiendo, me acuerdo que lo terminé y dije, ya está. Y lo dije, ¿será que ya está? Y lo dejé descansar mucho rato y lo volví a leer después y seguía con la duda, decía, bueno, este es cuento como de los míos. Sí, Te desconociste. sí, me desconocí un poco, ¿no? Y me pasó con varios de este libro. Es decir, Sí, tú estás también rompiendo tus propios límites. O sea, el cuento es sí, muy canónico. Yo me acuerdo que Daniel sí. Sada, nuestro amigo, decía eso, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo siempre he estado convencido que el cuento, a mí me gusta la estructura clásica del cuento y hacerla, voltearla como calcetín y todo lo que sea, pero siempre seguirla. Y ahí, por ejemplo, dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, qué sale. Vamos a buscar otra atmósfera, otro tipo de lenguaje, otro tipo de atmósfera para contar esto. Y bueno, ya pasaron, yo creo que pasó más de un año hasta que me convencí, ¿no? Dije, no, sí, se me hace que sí es mío. Pero también lo terminé, de repente decía, no, se me hace que no va con los demás y todo. Pero a la hora de armar el libro, te digo, sí dije, no, sí cuaja, sí queda. Sí Bueno, tú porque eres un hombre rudo, así, bragado del norte, pero si algo tienen tus personajes es una dulzura Ya. entrañabilísima. Pero vamos a seguir hablando con Eduardo Antonio Parra después de un corte. Durante su enfermedad, mi madre mencionó una nación de hábitos raros, ciudades de oro y dioses crueles, cuya lengua resulta incomprensible. Un reino, aseguró, protegido por muros y ríos anchísimos, con un ejército diestro en impedir la invasión de los bárbaros de piel oscura. Al notar en mi semblante que no entendía sus palabras, aquella moribunda, mi madre, me explicó con voz tierna como si yo aún fuera el infante que buscaba su regazo. Los bárbaros somos nosotros, hijo. ¿Y mi padre? Pregunté de inmediato. Él es un bárbaro también. Asintió con sus escasas fuerzas y con sonrisa triste añadió que a pesar de la muralla, el agua y los soldados, desde tiempos antiguos muchos de los nuestros traspasan el límite con el fin de perderse en las ciudades áureas del país ajeno. Qué bueno que sigan con nosotros en Palabra de Autor. Acabamos de escuchar en voz de Eduardo Antonio Parra un fragmento de el primer cuento de Desterrados, El Caminante. Y con esto ustedes se dan una idea del lenguaje, del ritmo, la música y de este sueño de frontera, este irse al otro lado, ¿no? Que está en muchos de tus textos, el norte, la frontera. Comenzamos diciendo que a ti Sí, se te dice autor de la literatura del sí, norte, sí, del sí. desierto. Tú hablabas de los hombres Sí. rudos, Carlos. Sí. La frontera, Sí, tú. bueno, siempre ha sido un referente, ¿no? Desde que empecé a escribir, bueno, yo viví en la frontera, viví en 2 ciudades de la frontera, viví en Nuevo Laredo, viví en Ciudad Juárez después. Entonces, desde la llegada a la frontera yo sentí que era otro país, que era otra cultura, que era otro tipo de gente y que había que contarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, también está este sueño que tienen tantos mexicanos de ir hasta allá. Y ya había escrito varios cuentos con protagonistas o personajes que tratan de cruzar o que se quedan atorados o lo que sea, pero como que esta vez busqué una cosa un poco más abstracta, más poética, ¿no? O sea, una especie de símbolos, era la idea. Como mito, ¿no? El Ándale, sí, mito Claro. de, sí, sí, sí. así está tratado, incluso en Sí, el fragmento, así lo vemos, ¿no? Sí, 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 porque una cosa es que sea sobre la frontera, pero ojo que no es regionalista, ¿eh? sí.
no es una literatura que uno diga, no es narcoliteratura, no es el exilio, no, tiene connotaciones éticas, universales, extraordinarias, ¿no? Tú hablabas de Macorina, de la de Macorina. prostituta. Bueno, es que hablábamos de la dulzura que hay en los personajes. Miren, hay un libro de Eduardo Antonio Parra, Ángeles, putas, santos y mártires, en donde se conjugan 4 cuentos ya icónicos, me parece, de la creación de Eduardo, y uno de ellos es la historia de la prostituta Macorina. Sí. Es de esta enorme dulzura, bueno, se le enchina uno la piel cuando al final, después de toda la saga de la prostituta odiada en el pueblo, llega todo el mujerío, todas las señoras ancianas, jóvenes, a despedir a Macorina como un gran personaje. Sí. Sí, bueno, ahí es como que darle la vuelta a la tortilla un poco, ¿no? Sí, fantástico. Es lo que me llamaba mucho la atención de esto, cómo pueden primero odiar, pero tiene que pasar algo, tiene que hacer algo esta mujer para convertirse en la mujer más amada del pueblo, tanto por las mujeres como por los hombres. Los hombres sería un poco más comprensible, ¿no? Sí. Pero también a las mujeres, cómo las sedujo, cómo les despertó la ternura hacia ella, ¿no? No, bueno, es que es fantástico esto. ¿De dónde nacen estos personajes? Mira, este personaje en particular, había un personaje parecido en Monterrey cuando yo era niño. Vamos a hablar, era una prostituta que yo escuchaba que había iniciado a la mayoría de los estudiantes de secundaria y de prepa que iban más adelante que yo. Cuando yo llegué a la edad, digamos, de la iniciación, ya se había jubilado, pero me quedé con la idea porque oí mucho de ella cuando estaba en la pubertad y todo eso. Y a mí se me quedó muy grabado siempre. Entonces, de repente dije, bueno, hay que recuperar ese personaje y hacerle una especie de homenaje, ya que no pude yo en su momento hablar con ella. Porque Sí. tú recuperas la lluvia que hoy está cayendo, Sí. no está en tus textos. Pero es un homenaje. No está en tus, no son Macondo tus Sí. textos, Al ¿verdad? carácter Sí, de sí, los no. textos de Eduardo. Pero pensaba yo que los parques, esta historia de los amantes de un parque, unos vagos, Sí, todo sí, eso, sí, tú vas recuperando también personajes, realmente leyendas de los Sí. lugares, ¿no? Mira, por ejemplo, son personajes que uno ve de repente y oye alguna cosa de ellos y se quedan en la memoria por años y de repente dices, bueno, a ver, vamos a acordarnos de ellos y vamos a escribirles algo. Una vez escuché de una pareja de teporochos que había en Monterrey, nunca los vi, la verdad, pero escuché esa historia y decían que eran así como muy amorosos siempre. Entonces dije, vamos a escribir un texto sobre esto. Digo, simplemente imaginarlos, cómo Claro. podrían ser, cómo podrían desarrollarse, ¿no? Sí. Un poco como La noche de los feos de Benedetti. Sí, Podría algo ser. así. Sí, es que esa es la idea, ¿no? Cómo también me gustan los contrastes y cómo dentro, vamos a decir, de un basural o dentro de las capas más bajas sociales o la miseria puede haber mucha belleza también, Claro. ¿no? Mucha belleza humana, eso se me hace. Es decir, convocas a los personajes marginales, Sí. digamos, desterrados de la escena Sí. del foco principal y les das una altura, pues también a lo Chekhov, ¿no? Bueno, sí, también Chekhov es uno de mis autores favoritos, por supuesto, ¿no? Sí. Y también muchas veces sin piedad, como Chekhov, ¿no? Sí, exacto, sin sí, piedad. esa es la idea, sí. Y venirte al DF, ahorita que esta lluvia nos acompaña, es tan chilanga esta lluvia, Sí. ¿qué pasa con los temas del norte cuando vives en el DF? ¿Siguen esos temas? Siguen ahí y yo creo que incluso se pueden recrudecer o se pueden hacer más fuertes. Es como, en un sentido, digamos, dentro del país, pero es como un exilio, ¿no? O sea, cuando te vas al extranjero recuerdas con más nitidez todo lo que viviste en el país. A mí me pasa aquí en el DF que me acuerdo mucho de las historias y los lugares que viví en Monterrey, en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, en todos esos lados. Y como que los pienso con más objetividad, con más distancia, los he sopesado con más calma, ¿sí? Y los puedo comparar con las historias que hay aquí también, ¿no? También para utilizar ese tipo de contrastes, ¿no? Sí. Me gusta, se han reafirmado mucho. Sí, Ya hay cuentos también que suceden aquí en el DF, por supuesto. Ya llevo más de 10 años, ¿no? Claro. Pero sigue siendo prioridad para mí, o en mi imaginario, el norte. Y yo lo entiendo de una manera muy sencilla, ¿no? Yo siempre he dicho que un escritor lo que vive en la infancia y en la adolescencia le sirve para escribir toda la vida. claro. Sí, Pienso, fíjate, en Carson McCullers, esta escritora sureña Sí. que se fue a Nueva York y siguió escribiendo del sur siempre. Sí, por supuesto. Vamos a ir a una pausa, Eduardo. Vamos a seguir platicando después de este corte con Eduardo Antonio Parra.
Amigos, seguimos platicando en una muy sabrosa chorcha, Mónica Lavín, La Lluvia y Eduardo Antonio Parra, sobre la obra de Eduardo. Eduardo, tienes una novela, Nostalgia de la Sombra. Sí, sí, sí. ¿En qué año la publicas En el originalmente? 2002. En el 2002. Sí, ajá. Se ha dicho de esta novela que es una novela escrita por un cuentista. Y yo quisiera que nos platicaras un poco sobre tu estudio, sobre Pedro Páramo, cómo estructuró Rulfo Pedro Páramo. Platícanos. Exacto. Mira, alguna vez, bueno, Pedro Páramo es una novela que yo leo una vez al año, por lo menos, ¿no? Y una vez leí un ensayo donde decían que, pero lo decían de manera peyorativa, que era la novela de un cuentista. Dije, ah, chirrón, o sea, espérame, Qué estás hablando peyorativo, de... ¿no? Sí, ¿por qué peyorativo si estás hablando de la máxima novela Claro. que se ha escrito en México? Claro. Entonces empecé a ver por qué decían que era la novela de un cuentista, y en realidad era el arranque de los fragmentos y el cierre de los fragmentos que eran muy contundentes, ¿no? Y que podían incluso separarse, podían servir como relatos autónomos a veces, ¿no? Dije, bueno, ¿y por qué no intentar una novela de esa manera, ¿no? Pasó el tiempo, por supuesto, y cuando empecé a escribir Nostalgia de la Sombra, dije, bueno, lo voy a hacer de esa manera, aunque son capítulos largos, que tengan un arranque fuerte como en un cuento y que tengan un cierre contundente que se pudieran leer como si fueran relatos autónomos, pero son encadenados, ¿no? ¿Y cómo te sentiste? O sea, de ese gobierno que ya tienes sobre Sí. el cuento, ya tenías cuando estabas escribiendo, cuando decidiste lo de la novela, ¿cómo sentiste el largo aliento? Me gustó, se me hizo algo muy parecido, simplemente nada más estar sentado mucho más tiempo, ¿no? De alguna manera, sí. Pero tu personaje lo traes y lo Sí. traes y lo... Bueno, me sirvió mucho para profundizar mucho más en el personaje. Eso es algo que sí fui descubriendo a la hora de escribir la novela. Aunque la estructura, digamos, era así como dije ahorita, que arrancaba fuerte y cerraba fuerte, cada uno de los capítulos me servía para ver una faceta nueva del personaje, De Ramiro. para profundizar en un piso más abajo, otro piso más abajo y así. Y eso me gustó muchísimo. Además, como está estructurada en dos tiempos, concatenados, digamos, un presente y un pasado que va ascendiendo, de alguna manera también contrastar ese presente y ese pasado me servía para hacerme una mejor idea del mismo personaje, de cómo se genera la violencia, ¿cómo se genera la violencia en el hombre? Que esa era la pregunta que me llevó a escribir la novela, ¿no? Porque siempre es una pregunta, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, nunca puedes tener la certeza. Y yo creo que siempre que escribimos acerca de la violencia, es preguntarnos por qué, de dónde viene y cómo funciona. Pero nunca vamos a acabar de hacerlo, ¿eh? Un poco el sinsentido, ¿no? Sí, O exacto. sea, de repente un hombre que se vuelve asesino sin Sí. que fuera parte de lo que... Sí, pero... De sus decisiones incluso, Entonces, ¿no? quizás lo que puede concluirse de ahí es que todos lo traemos. Claro, Sí, ese es todos el lo terror, traemos, ¿verdad? pero sí, ese es el terror, exacto. Sin duda alguna. Y por comentar esta visita que hiciste a la novela histórica con Juárez, El rostro de piedra, Sí. ¿qué te significó buscar un nuevo lenguaje, un descanso? Digo, Sí. descanso entre comillas porque te llevo 3 años Sí, sí, investigar y escribir. ¿Cómo relacionas la estructura de Juárez con tu novela o con tu trabajo de cuentista? Bueno, mira, me gustó mucho también hacer toda la investigación y me gustó mucho la concepción del personaje, que ya es otro tipo de concepción, porque ya es un personaje dado de alguna manera y lo que tienes que hacer nada más es rascarle, ¿no? Meterte así como minero adentro de su cabeza o tratar de hacerlo. Yo creo que yo siempre quise escribir novela histórica y a mí ya cuando la estaba haciendo me di cuenta de que las primeras novelas que yo leía eran históricas, pero no lo sabía, ¿no? Pienso en Quo Vadis, pienso en Ben-Hur, Claro, pienso en claro, todas claro. estas. Y la historia siempre me ha fascinado, ¿no? Entonces, no sé, como que fue otro tipo de concepción. Alguien dijo por ahí que quien escribe novelas históricas porque no tiene imaginación. Dije, chirrión, creo que se necesita más imaginación para escribir una Claro, novela como esta. porque para ya tienes la partitura, Exacto, ¿no? sí. Así hay que defendernos Sí, todos, sí. Mónica. Sí, no, claro. Sí, o sea, ya tienes el mapa, ¿no? Ahora hay que Sí. llenarlo con el territorio, ahora sí, como Claro. quien dice, ¿no? Fue fascinante, fue fascinante. Además, es un trabajo, ¿cómo te diré? Como de, pues ustedes lo saben, ¿no? Como de edición histórica para que aquello tenga tensión y para que aquello funcione como un relato nuevo para el lector. Es escribir algo que de alguna manera todos los lectores conocen, pero desconocen al mismo tiempo. Claro, Sí, sí. porque la intimidad, Exacto. no hemos estado en lo íntimo, en lo frágil, Sí. en sus dolores de estómago, ¿no? Sí, sí, sí.
Y como dice Carlos, es otro lenguaje, es un lenguaje muy distinto y eso también como que viene a complementar lo que has hecho antes, ¿no? Y se suma ya después a tu propio bagaje y dices, bueno, ya tengo más recursos para lo que sigue. Claro, Sí. hasta para el cuento, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y ahora qué estás haciendo? O sea, ahorita, ya que estuviste en todos estos registros, digo, creo que cuento nunca vas a dejar de No, escribir. de hecho voy a medias con otro libro de cuentos que sigue avanzando, a ver si lo termino pronto. Tengo otra novela a medias también, es histórica también. Tengo una que no es histórica, o sea, estoy trabajando en un montón Así de como cosas. en varios carriles. Sí, me sirve porque de repente, ustedes también lo sabrán, de repente te atoras en algo que estás haciendo y en vez de deprimirte, pues te cambias de género o te cambias a otro proyecto y le sigues por ese lado. Entonces, mira, estoy haciendo ensayos, estoy haciendo cuento y estoy haciendo un par de novelas. ¿Ensayos sobre qué estás escribiendo? Fíjate que estoy haciendo ensayos sobre cuentos fundamentales de la literatura universal. Como decir, bueno, a ver, estos son los meros fregones, vamos a ver por qué son los meros fregones. A ver, dinos uno de esos Una cuentos. rosa para Emily de Sí, Faulkner, claro. por Sí, ejemplo, sí, ¿no? sí. Sí. Bienvenido Bob de Onetti, Ajá. cosas así, ese tipo de cuentos. Pienso alguno de Maupassant, que tendría que ser Bola de Cebo, tendría que ser El Orlá, pero a mí me gusta más La Vendetta, por ejemplo, Sí, ¿no? O sea, qué bien. mucho más violento, no sé, como que me sacude más. Alguna cosa de Chekhov, así, no sé. Entonces, ensayar, analizar, para ver cómo lo hicieron, y yo creo que de ahí pueden salir otras cosas también. O sea, Y además harás lectores de cuento, o Sí, nos darás sí, por herramientas para que aquello que parece tan, digamos, Sí. pequeño, inofensivo, ¿no? Sí. 5 páginas, Sí. es un mundo. O lectores, o cuentos, por ejemplo, que son verdaderos misterios para mí, que de repente estoy desentrañando. El río subterráneo de Inés Arredondo, Sí, por ejemplo. ay, ¿no? sí, qué maravilla. Una cosa maravillosa, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, ¿por qué me subyuga? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué esto? Bueno, pues vamos a ver por partes, ¿no? A ver qué es lo que tiene adentro. A mí me parece extraordinario el brío que corre por las venas de Eduardo Antonio Parra, porque eso se transmuta en su literatura. Agradecemos, Eduardo, esto precisamente, esta vitalidad, esta fuerza, estas ganas de contar acerca de la vida, de las pasiones, porque un cuento de Parra no los va a dejar así, ay, no, es una cosa, es un golpazo, es como diría, escribiera Murakami, es como una bayoneta que se te mete a las entrañas, ¿no? Y te las revuelve, es fantástico y agradecemos eso. Cuando abrimos un libro y no quedamos igual, es cuando uno bendice la profesión del gran escritor. Y te agradecemos muchísimo. Sí, muchas sí. gracias a Nos ustedes, dejas cicatrices con tus cuentos y Así tus es. novelas. Sí, memorables. No, Gracias, muchísimas Eduardo. gracias. Quedamos Muchísimas gracias. entonces para la próxima. Mónica, muchísimas gracias. Carlos, Gracias, la Eduardo próxima. Antonio. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Palabra de Autor. En la próxima cita nos encontraremos. Acostúmbrate desde ahora a ser hombre. Sal de casa, juega con tus amigos, molesta a las chamacas. Repetía María José en tanto me miraba con sus ojos rasgados, sin dejar de pedalear para que la aguja siguiera atravesando la tela. Luego, sonreía con un dejo de ternura que le deformaba el labio superior. Volvía a ponerse seria al minuto y remataba con un susurro. Aquí junto a las viejas nomás agarras mañas de vieja. Y después los muchachos se burlan de ti. Cada que algún detalle la trae a mi memoria, los consejos que me dio resuenan en mis tímpanos y desvanecen otros recuerdos. Se me borra hasta lo ocurrido cuando regresó a vivir a su pueblo y fui a seguirla para contarle que sus enseñanzas habían dado fruto. Pero volví a la casa con una terrible confusión en el cerebro. Nada de eso importa. Si pienso en ella o pronuncio su nombre, lo demás desaparece y la veo de nuevo inclinada hacia mí, fea y tosca, regalándome una bolsa con vaqueros de plástico o una novela de aventuras. Y escucho su voz cascada. No te quedes con las hembras. Sal al mundo, a la calle. Allí es donde deben andar los hombres.